Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de variable compleja para continuar con nuestro estudio de las series de Laurent en la unidad 6 del programa. Como recordarán, hace unas clases hemos introducido el concepto de lo que es una serie de Laurent, hemos visto bajo qué condiciones una función era desarrollable en series de Laurent, lo cual de alguna manera quería decir que la función se podía aproximar a través de, digamos, funciones racionales. En la clase siguiente hemos logrado ver cómo los desarrollos en series de Laurent nos permitían clasificar a las distintas singularidades, los distintos tipos de singularidades aisladas que puede tener una función y cómo se comporta una función en cercanías de esas singularidades aisladas. En esta clase nos proponemos ver una estrecha relación que hay entre la teoría de integración que hemos visto en la unidad 4 con la teoría de los desarrollos en series de Laurent. En la unidad 4 nosotros hemos presentado la definición de una integral, hemos visto cómo se puede realizar una integral a través de parametrización, luego aparecieron el teorema y las fórmulas de Cauchy que nos evitaban las tediosas parametrizaciones, en muchos casos nos permitían resolver bastante fácilmente integrales sobre contornos cerrados simples. Así que inesperadamente las series de Laurent también nos van a proporcionar una nueva perspectiva sobre cómo resolver tipos de integrales que por parametrización pueden ser difíciles, por fórmulas, por teorema o por fórmulas de Cauchy, a veces no es aplicable el teorema de Cauchy o a veces no son aplicables las fórmulas de Cauchy, así que vamos a ver una nueva herramienta a través de las series de Laurent para hacer cálculo de integración. El teorema central de la clase de hoy se llama el teorema de los residuos y es el que nos va a permitir evaluar ciertos tipos de integrales de funciones de variable compleja sobre contornos cerrados, en muchos casos de una manera muy ágil, sin grandes parametrizaciones ni nada que se le parezca, simplemente a través de una serie de herramientas que nos proponemos desarrollar justamente en esta clase, así que hacia ello vamos. Vamos a comenzar recordando una consecuencia del teorema de Laurent en relación a una singularidad aislada z0 que pueda tener una función f. Si z0 es singularidad aislada de f, hay un entorno, es decir, hay un radio, un r mayor que 0, tal que la función es analítica en el anillo de centro z0, radio interior 0 y radio exterior r, es decir, el entorno reducido. ¿Sí? Si z0 es singularidad aislada, hay un entorno en el cual z0 es la única singularidad de f es analítica en todo el entorno salvo en z0, por lo tanto es analítica en el entorno reducido, que es un anillo y por lo tanto podemos aplicar el teorema de Laurent para recordar que la función es aproximable en ese entorno reducido por medio de una serie de Laurent, es decir, para todo z en el entorno reducido, la f de z se puede escribir como suma desde menos infinito hasta infinito de coeficientes c sub j por potencias enteras, negativas y no negativas, de z menos z0. Y recordemos también que c sub j, el teorema de Laurent, nos da una manera de calcularlo. 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre c sub 1, ya vamos a recordar quién es c sub 1, de la función f dividida f de w sobre w menos z0 a la j más 1, diferencial de w. Acá tengo un dibujo de todo esto que venimos diciendo, el entorno reducido que está en verde, y C sub 1 es cualquier circunferencia contenida en este anillo, ¿sí? O sea, de radio, C sub 1 es cualquier circunferencia con centro en Z0 y radio menor que R y por supuesto mayor que 0. Recorrida una vez en sentido positivo. Eso es un recuerdo de lo que nos decía en este caso el teorema de Laurent en relación a los desarrollos en serie en entornos de una singularidad aislada. Todos estos conceptos ya son conocidos. En particular,
fíjense que c sub menos 1, o sea, cuando j es igual a menos 1, el coeficiente c sub menos 1, que corresponde a la potencia z menos z0 a la menos 1, vale 1 sobre 2pi por i, por la integral sobre c sub 1, de f de w o f de z, podemos usar cualquier nombre de variable, sobre, digamos, w menos z0 a la menos 1 más 1, o sea, a la 0. Queda directamente la integral de la función sobre el contorno C1. Ahora acá me voy a detener un poquito. Nosotros, piensen ustedes, cuando en todos los ejemplos que hemos visto o en todos los ejercicios que ustedes hayan hecho en el práctico, ¿cuándo han usado esta fórmula para obtener C sub menos 1? Jamás. Hemos anticipado que el teorema de Lorán nos da bonita la fórmula, pero en realidad nosotros muchas veces hemos apelado a otros recursos para obtener los coeficientes. Nunca hemos hecho una integral de esta forma, ni siquiera esta que es la versión más fácil de esta. Pero entonces fíjense, acá hay una lección que nos dan los investigadores del siglo XVIII de la matemática. Si yo sé hacer algo para obtener esto sin necesidad de hacer esto, quiere decir que tengo una forma de hacer esta integral sin realizarla en sí misma la integral. Simplemente calculo c sub menos 1, lo multiplico por 2pi por i y eso me da el valor de la integral sobre c sub 1. Es decir, la integral sobre c sub 1 de f de z diferencial de z es 2pi por i por c sub, el coeficiente menos 1, el c sub menos 1 en este desarrollo en serie de Lorentz. ¿Eso tendrá alguna aplicación? Por supuesto que tiene tremendas aplicaciones. ¿Por qué? Porque en principio me permite calcular el valor de una integral sin necesidad de ni parametrizar ni recurrir a otras estrategias que ya conocemos para cálculo de integrales. Simplemente averigüemos cuánto vale ese famoso coeficiente c sub menos 1 en cierto desarrollo en serie de Lorentz de la función válido para este entorno, lo multipliquemos por 2pi por i y ya tendremos el valor de la integral. De la integral ustedes dirán, bueno, sobre un círculo. Está bien, pero recuerden que por el principio de deformación de contornos yo puedo tener varias integrales sobre otros contornos no circulares, pero que por el principio de deformación de contornos son iguales a la integral de la función sobre c sub 1. O sea que en realidad gano bastante. Ahora vamos a ver justamente un ejemplo de aplicación de eso. Supongan ustedes que quieren obtener la integral sobre el contorno C, que ya les digo quién es, de la función e a la 1 sobre z diferencial de z. ¿Sí? O sea, el integrando es e a la 1 sobre z. La exponencial elevado, o sea, e elevado a la función racional 1 sobre z. Donde el contorno C, que sea el rombo con vértices 1 y menos 1 y menos i positivamente orientado. A ver, hagamos un dibujo de eso. Acá lo tenemos. Acá está el rombo con vértices 1 y menos 1 menos i con orientación positiva, como dicen las flechitas de allí. Y allí está el 0 marcado en rojo con una crucecita porque ya nos damos cuenta de que efectivamente es la única singularidad que tiene el integrando. El integrando es la composición de e a la z con 1 sobre z. E a la z que es analítica en todo el plano y 1 sobre z que es una función racional que es analítica en todo el plano excepto en 0. Por lo tanto, esta función es analítica en todo el plano excepto en 0. Y el 0 está en el interior del contorno. Por esa razón, no es de aplicación el teorema de Cauchy. Tampoco el integrando tiene la forma de las integrales de Cauchy. Pareciera que la única alternativa que tenemos hasta el momento es la parametrización, pero la parametrización no nos va a quedar cómoda acá. Pero ¿qué tal si tratamos de hacer algo como lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior? Es decir, ya sabemos que hay una relación entre el valor de esta integral y el valor del coeficiente c sub menos 1 en algún desarrollo en serie de Lorentz de esta función alrededor de esta singularidad aislada. Así que
Nada más que tenemos que identificar cada cosa cómo nos conviene tomar. Como decíamos, la única singularidad del integrando es el cero, así que nos damos cuenta viendo el integrando que es esencial, pero ya lo vamos a ver mejor. Esa función integrando es analítica en todo el anillo con centro en cero, radio interior cero y radio exterior infinito. O sea, es analítica en todo el plano complejo excepto en el cero, por lo tanto es desarrollable en serie de Lorentz en cualquier entorno reducido alrededor del cero. Y ese desarrollo en serie de Lorentz, que ya sabemos que va a valer para todo el plano complejo excepto para el cero, va a ser, bueno, vamos a usar la fórmula de E a la W, el desarrollo en serie de Taylor de E a la W, después haremos W igual a 1 sobre Z. E a la W era la suma desde 0 hasta infinito de W a la J sobre J factorial. Con W igual a 1 sobre J va a quedar suma de 1 sobre Z a la J, W a la J sobre J factorial, distribuyendo el J y acomodando esta expresión, queda la suma desde 0 hasta infinito de 1 sobre J factorial Z a la J, que como vemos, a medida que J va desde 0 hasta infinito, es, digamos, son todas potencias negativas de Z menos Z0, como Z0 es 0, es potencias negativas de Z. Si la expandimos a esta suma para ver unos cuantos términos, para j igual a 0 el 1, para j igual a 1, 1 sobre z, para j igual a 2, 1 sobre 2 factorial z cuadrado, j igual a 3, 1 sobre 3 factorial z cubo, etc. Como decíamos hace un rato, la que tiene relación, digamos, el término que tiene relación con la integral es el término que corresponde a la potencia menos 1 de z menos z0. O sea, este es el importante, el que estoy señalando con el mouse, 1 sobre z. Allí mismo estamos viendo que el c sub menos 1, que lo podría sacar justamente haciendo valer a j igual a 1, acá voy a tener z a la 1 en el denominador, o sea, z a la menos 1, y por lo tanto su coeficiente es 1 sobre 1 factorial, o sea, 1. Bueno, lo estoy viendo acá también directamente. Como sea, c sub menos 1 es igual a 1. ¿Sí? Ese es el coeficiente C sub menos 1 en este desarrollo en serie de Lorentz que vale para un entorno reducido, en realidad en este caso cualquiera, alrededor del 0. Y ya sabemos que ese C sub menos 1 es la, digamos, igual, por otro lado, como veíamos en la diapositiva anterior, es 1 sobre 2 pi por i por la integral alrededor de cualquier circunferencia con centro en 0 contenida en donde vale esto, que puede ser de cualquier radio. Por ejemplo, yo podría tomar solo a los fines de los ejemplos una circunferencia de radio chiquito, digamos un centésimo alrededor del 0. Entonces voy a llamarle C sub 1 a la circunferencia con centro 0 y radio un centésimo, que tenga la orientación positiva, la misma que tiene el contorno en el que estoy queriendo obtener esta integral. Por el principio de deformación de contornos, yo sé que esta integral es igual a la integral sobre C sub 1, ¿sí? Por el principio de deformación de contorno es la integral de ese mismo integrando sobre C sub 1, y este es justamente el C sub menos 1 es igual a 1 sobre 2 pi por i por esta integral, así que esta integral es 2 pi por i por C sub menos 1, que como ya sabemos que vale 1, es igual a 2 pi por i esta integral y por lo tanto esta integral. O sea que esta integral vale integral de esta función sobre este contorno es igual a 2 pi por i. Y prácticamente la hemos podido hacer sin grandes maniobras algebraicas ni parametrizaciones ni apelar a ninguna fórmula más allá de la fórmula del coeficiente c sub menos 1. Así que evidentemente, como esto por otros métodos ya sabemos que nos va a costar mucho si es que apelamos a, por ejemplo, a la parametrización, y vemos que el método este de considerar el c sub menos 1 nos deja calcularla fácilmente, entonces exploramos un poquito más ese método que lo vamos a formalizar ahora. Vamos a explorar entonces cómo es
un poquito más digamos, explicadamente, cómo es esta metodología de calcular integrales sobre ciertos contornos, qué tienen que tener esos contornos, qué tienen que tener los integrandos para que podamos aplicar este método. Vamos a empezar con una definición. Si yo tengo una singularidad aislada para una función f de z, vamos a definir el residuo de la función f en esa singularidad aislada z0 como lo vamos a denotar como res de residuo de y entre paréntesis f y z0, o sea, residuo de f en z0. Se simboliza así y directamente es igual a c sub menos 1, donde ¿quién es c sub menos 1? C sub menos 1 es el coeficiente de el término del desarrollo en serie de Laurent que corresponde a la potencia menos 1 de exponente menos 1 de z menos z0. O sea, el coeficiente de z menos z0 a la menos 1 en el desarrollo en serie de Laurent de la función con centro en z0 y válido para algún entorno reducido alrededor de z0. Recuerden que una función puede tener desarrollos en serie de Laurent con un mismo centro en distintas zonas de acuerdo a los anillos en los que pueda ver que la función es analítica. Bueno, el que interesa para definir el residuo es precisamente el coeficiente de z menos z0 a la menos 1, pero en el desarrollo que valga para un entorno reducido alrededor de z0. Es decir, veamos este dibujo. Acá tengo z0, supuestamente es una singularidad aislada para la función. La función va a ser analítica en algún entorno reducido que está marcado con verde. Fuera del entorno puede haber singularidades como estas que están marcadas de rojo acá. Capaz que la función f también es desarrollable en serie de Laurent con centro en z0 en anillos más grandes, digamos, pero el que interesa para el residuo, insisto, es el desarrollo en serie de Laurent que valga para el entorno reducido. Eso siempre es posible porque ese entorno reducido es un anillo con radio interior, con centro Z0, radio interior 0 y radio exterior, el radio del entorno. Y la función es analítica allí, en ese anillo, por lo tanto, por el teorema de Laurent, admite un desarrollo en serie de Laurent. Ese desarrollo en serie de Laurent tiene un coeficiente que corresponde a z menos z0 a la menos 1 y ese coeficiente, el c sub menos 1, es el residuo de la función en z0. Vamos a formalizar con esa definición lo que dijimos en nuestra primera diapositiva y que aplicamos en la segunda diapositiva. Fíjense cómo lo formalizamos. Sea un contorno cerrado simple, que z0 sea un punto interior al contorno y que la función f sea analítica sobre el contorno y en el interior del contorno, excepto justo en z0. O sea, vamos a suponer entonces una función que sobre y dentro de C es analítica, salvo en algún punto z0 que está en el interior del contorno, no sobre el contorno, sino en el interior. Bajo esas condiciones, y suponiendo también agreguen acá que C tiene orientación positiva, vamos a decir que esta proposición dice que la integral sobre ese contorno C de f de z diferencial de z es 2pi por i por el residuo de f en z0, como decimos acá, cuando C se recorre en sentido positivo. O sea, si yo tengo que hacer una integral de una función que es analítica sobre y dentro de un contorno, salvo una única excepción en el interior del contorno z0, perfecto, z0 va a ser una singularidad aislada de f, a f por algún medio la desarrollo en serie de Laurent, válido para un entorno alrededor de z0, me fijo el coeficiente c sub menos 1, que es el residuo, multiplico por 2pi por i y ya tengo el valor de la integral. Esto lo vamos a demostrar ahora, pero es casi una consecuencia inmediata de lo que dice el teorema de Laurent sobre cuánto vale el coeficiente c sub menos 1, que es el residuo. ¿Sí? Entonces, demostremos esta proposición. Como z0 es una singularidad aislada de
la función f, y z0 está en el interior del contorno, podemos elegir un R positivo tal que el entorno de radio R alrededor de Z0 esté contenido en el interior de C. Recuerden que el interior es un conjunto abierto, Z0 un punto de él, por lo tanto es un punto interior. Y F va a resultar entonces analítica en el entorno de radio reducido de radio R alrededor de Z0, con lo cual, por teorema de Laurent, esa función f se puede escribir a través de su representación en serie de Laurent, válido para ese entorno reducido. Es decir, para todo z en el entorno reducido, f de z se escribe como suma desde menos infinito hasta infinito de ciertos coeficientes c sub j por z menos z0 a la j, donde ya sabemos cuánto vale c sub j de acuerdo al teorema de Laurent, y en particular c sub menos 1 vale 1 sobre 2pi por i, por la integral sobre c sub 1 de f de z diferencial de z, donde c sub 1 es cualquier circunferencia dentro del anillo en el que vale el desarrollo. Por ejemplo, cualquier circunferencia con centro z0 y radio menor que r, que tenga orientación positiva. Por supuesto, eso es lo que dice el teorema de Laurent. Es decir, si uno se fija que hagamos un dibujo de eso, uno se da cuenta de que si acá estaba el contorno, digamos, C, con orientación positiva, Z0 en el interior, sabemos que entonces acá está el entorno reducido de radio R del que hablábamos hace unos instantes alrededor de Z0, y tomamos cualquier circunferencia con orientación positiva con centro Z0 y algún radio menor que R, eso es lo que hemos llamado C sub 1, por el principio de deformación de contornos, la integral de f sobre c es igual a la integral de f sobre c1, porque no hay singularidades entre c y, en la región esa anular, digamos, entre c y c sub 1. Eso es lo que estamos diciendo. Así que, de acuerdo a todo lo que acabamos de decir, la integral sobre c de f de z diferencial de z, donde c era el contorno ese que teníamos, por el principio de deformación de contornos, como decíamos, es igual a la integral sobre c sub 1 de f de z diferencial de z. El integrando es el mismo, no hay singularidades del integrando entre c y c sub 1, aplico principio de deformación de contornos, las dos integrales estas son iguales, y despejo de acá, y me queda que esa integral sobre c sub 1 de f de z diferencial de z es 2pi por i por c sub menos 1, pero c sub menos 1 era lo que habíamos definido como el residuo de la función f en z0, así que 2pi por i por el residuo de f de z en z0, y por lo tanto ya tengo que la integral sobre c de f de z diferencial de z es 2pi por i por el residuo de f en z0. Así que realmente esta es una manera de sacarle el jugo al hecho de que yo sé calcular este coeficiente, o sea, el residuo, sin necesidad de calcular la integral, y al contrario, esta proposición lo que me está diciendo es usalo para calcular el valor de la integral. Esto es lo que hemos hecho en el ejemplo de hace un rato.